A ver, todavía no me dice que está grabando. Ahí sí. Hola, un saludo a todos quienes están viendo este video. Hoy tengo la suerte de poder conversar con Manuel Baquedano. Él es autor de Colapso, cuando el clima lo cambia todo. Es un texto editado por Cuarto Propio, salió en febrero del 2019. Manuel Baquedano nació en Valparaíso el año 49, es sociólogo por la Universidad Católica de Lovaina, en Ujú. Bélgica, es ecologista y tiene una tremenda trayectoria acá en Chile como formador de movimientos ecologistas. También ha escrito Cono Sur Sustentable, que salió el año 2002, Proyectos Energéticos y Proyectos Políticos, que salió el 87, Seguridad Ecológica en América Latina, que salió el 92, La Batalla de Ralco, que apareció el 2004, y Tu Huella Ecológica, que salió en 2018. Entonces, sería esta ya su última publicación. Es un autor comprometido con lo que es la ecología y la formación de ecologistas aquí en Chile, con una tremenda experiencia. Un gusto conversar contigo, Manuel. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Pablo. Un placer estar con ustedes, y sobre todo son las regiones lo importante en este momento también. Bien, Manuel, quisiera hacerte una pregunta un poco biográfica. Sí, Eh, Tú señalas que estudiaste en la Universidad Católica de Lovaina. sí. Hay más intelectuales chilenos que han estudiado en la Universidad Católica de Lovaina o en Lovaina. Yo no sé si estás vinculado, eres sociólogo, no sé si estás vinculado a este grupo de gente que estudió en Lovaina, muchos de ellos pertenecieron al MAPU en su tiempo. Sí. Eh, ¿Te sientes perteneciente a este grupo, a esta generación? Mira, primero yo estudié en la Universidad Santa María. Yo soy técnico universitario en electricidad y eso equivale a lo que hoy día es un ingeniero de ejecución. Te estoy hablando de la época del 68, 70. Y después me fui a estudiar sociología a la Universidad Católica. Fue interrumpido por el golpe militar y terminé mi estudio y por eso soy graduado de la Universidad Católica de Lovaina. Efectivamente hay un grupo, pero yo no estoy muy vinculado porque tomé otro rumbo allá en Europa. En vez de meterme en todos los problemas vinculados a lo que había pasado en Chile y todo, yo me dediqué a ver un poco para el mundo alternativo, el mundo verde. ¿Ah? Así que soy fundador de muchas cosas también allá en Europa. ¿Mm? Y ese mundo verde es un mundo que recién hoy día está comenzando a ser reconocido en América Latina, sino que yo estoy vinculado a eso, a los movimientos alternativos de energías renovables, de, de huertos familiares, todo eso que se está haciendo allá en Europa en general como alternativa al modelo, porque lo que había ocurrido es que había una contestación de la sociedad industrial ya en esa época. Por lo tanto, los conozco, algunos de ellos son amigos míos, pero en general yo no tuve mucha interacción porque me fui por el mundo alternativo. Por eso que todo mi estadía en Europa fue para trabajar en tecnología apropiada, en distintas cosas, porque yo la idea de progreso ya la deseché, este progreso lo deseché ya en la época del 80 ya afuera. Así que sí, pero yo tomé otro camino distinto, el camino verde, ¿ah? Mientras que allá esa gente en general del MAPU entró a lo que se podría llamar la socialdemocracia, que ahora está de moda. Es decir, buscar alternativas que concilien el mundo del trabajo con el mundo empresarial. Ese es un poco ese mundo, y yo no, pues yo estaba a esa altura en una crítica más directa y frontal a la sociedad industrial, que la mantengo, y bueno, y será los hechos quien dirá quién tiene razón o no. Manuel, y ese
ese giro al camino verde ¿Mm? fue temprano en ti ya de formación como ingeniero? ¿Se dio Sí. luego en tu formación como sociólogo o fue posterior? No, fue primero. Yo estaba en la Universidad de Santa María y ahí teníamos un grupo filosófico con Raúl Zurita, un gran amigo mío. Ajá. ¿Mm? Raúl Zurita y todo eso teníamos un grupo, llamémosle existencialista, para decírtelo. ¿Mm? Y por lo tanto, mi visión era de alguna manera una visión distinta, ¿eh? A la clásica que estaba predominando allá, que era el leninismo, el marxismo, ¿no? Y entonces, por eso que mi seudónimo era Marcusito, ¿ah? De Ajá. Marcus, ¿ah? Por Germán Marcuse. ¿Ah? Por Marcuse, ¿ah? Ajá. Entonces, porque los movimientos del 68 fueron muy fuertes, yo admiraba mucho al líder de del mayo 68, que allá en Europa, Daniel Cohn-Bendit, el de la famosa frase, seamos realistas, pidamos lo imposible. ¿Mm? Entonces, lo miraba mucho porque había dirigido, a mi juicio, la gran contestación que tuvo la sociedad industrial desde el punto de vista de los estudiantes, y ahí se juntaron las luchas por el pacifismo. Yo me defino como pacifista, activo, pero pacifista, y las luchas del Vietnam, y todos los contrapoderes que se generaron en esa época. Estoy hablando del mayo del 68, que repercutió en todo el mundo. ¿Ah? Posteriormente, Daniel Cohn-Bendit dirigió el movimiento verde por muchos años en Europa. Ahí lo conocí, incluso pasé uno de mis cumpleaños con él. Y entonces, que era mi ídolo, ¿no? Entonces eso estaba muy alejado de lo que eran muchas evoluciones de lo que posteriormente vimos en América Latina, que es un poco tratar de implementar el proyecto de la socialdemocracia acá, del estilo europeo, y la elite. Entonces yo efectivamente conocía muchos de esos actores, pero estaba en otro, porque yo veía ya en ese tiempo, después de leer para mi doctorado, tuve un año de lectura, y entonces leer Los límites del crecimiento, y me di cuenta inmediatamente que el planeta tenía un periodo muy corto para hacer reformas eh, de tipo ambiental, ¿m? Y por lo tanto me dediqué totalmente a esa visión, ya la época del 80, 84, y por lo tanto creía que esa ventana de reformas que había en la sociedad había que aprovecharla, porque el cambio climático la ha ido a cerrar, como yo creo que efectivamente ocurrió. O sea, la ventana de las reformas al ambiente están cerradas hoy día porque el cambio climático ya partió, y por lo tanto el cambio de temperatura, no sabemos, no hay nadie que pueda decir a dónde se va a establecer. Es como el problema que tienen los científicos con las vacunas por la inmunidad. Nadie sabe hoy día cuánto es la inmunidad que tiene el virus. ¿Ah? Por lo tanto, se hacen vacunas, pero sin saber que a lo mejor van a durar 2 años, toda la vida, o 2 meses. ¿Ah? Porque no se sabe la ciencia cierta científicamente cuál es la inmunidad. Y en el caso climático, los modelos climáticos que se han elegido, como lo vemos, son modelos demasiado conservadores, y por lo tanto esos modelos han quedado cortos. Y no es que las materias climáticas se estén adelantando, los conflictos, o sea, los desastres y todo eso. No, los modelos que usaron los científicos son demasiado conservadores, y por lo tanto no previeron los otros escenarios, que son los que están trabajándose, y son los que están dando un poco la pauta de lo que está ocurriendo ahora. Así que, Manuel, sí, sí, ya que estamos casi ya tocando temas que tratas directamente en Colapso, sí. quisiera hacer una pequeña última pregunta
previa antes de entrar. Y Sí. me estabas contando que te formaste en Lovaina como sociólogo, hiciste tu doctorado. ¿Y cómo ha sido tu trayectoria de formación de grupos ecologistas en Chile? Muy fuerte. Yo he ayudado y he colaborado en formar más o menos 65, 68 organizaciones, de todo tipo, educativas, de tipo de activismo, de comité, de qué sé yo, de estudio. Sí, muy variado acá en Chile y a nivel internacional también, unas 10 o 15. Por lo tanto, siempre había sido con la idea de que faltaba un actor que defendiera el medio ambiente, porque el medio ambiente era fuente de sacrificio. La socialdemocracia trata de poner en conciliación el mundo del trabajo con el mundo empresarial, pero quien paga los platos rotos es la naturaleza. ¿Mm? Y cuando empieza a darse cuenta de que el mundo no es factible solamente colocando a los seres humanos, porque hay un problema profundo con la naturaleza, ahí empiezan los intereses y nunca gana la naturaleza. Siempre es sacrificada en torno a este pacto entre seres humanos que son yo digo antropocéntricos, ¿no? Sí. En el sentido que son visiones que dominan, que son desde el punto de vista del hombre como ser superior. Y por lo tanto, es de esa mirada que ven a la naturaleza. Y como dijo el Papa hace poco, el modelo económico se devora la naturaleza. El modelo económico vive de devorar. Esa es la palabra que ocupó el Papa ahora hace poco. Devorarse la naturaleza. Y por lo tanto, no estamos creando nuestra propia tumba, ¿no? Yo soy así del modelo económico, por más que se le ponga verde, sustentable. Hoy día hay un uso realmente asqueroso de la palabra sustentable. Carbón verde, moda sustentable, minería sustentable. Mira, no te voy a decir todas las cosas, pero me río y me da pena, porque en el fondo lo que hay es mantener las mismas prácticas, pero cambiar el modelo para que la gente por emociones se adhiera. Ya ni siquiera por razón, por emociones. No puede haber una minería sustentable. Puede haber una minería que es responsable ambientalmente, pero una minería sustentable, eso lo discutía a nivel del Banco Mundial. Yo tuve una reunión cuando fui en una de estas reuniones iniciales en el Banco Mundial con el sector minero y el sector ambientalista. No puede ser de que se hable de minería sustentable cuando la materia prima con la cual trabaja la minería, ese extractivismo no es renovable. Y por lo tanto, al no ser renovable, no puede ser sustentable. No sé si me entienden. Tú puedes tener un cultivo, pero no. Entonces, hacen pasar elementos de gestión por elementos directos. O sea, a lo mejor hay algunas mineras, por decirte algo, que empiezan a ocupar energías renovables y dan un paso a la sustentabilidad, ok. Pero eso no significa que muelen y sacan los minerales, los extraen y esos minerales ya no van a volver a la naturaleza. Manuel, ¿Sí? tú en Colapso, ¿Sí? en el primer capítulo, ¿Sí? hablas que los ecologistas tienen una especie de maldición, ¿Sí? como la maldición de Casandra, ¿Sí? esta mujer ¿Sí? de la Ilíada, El de mito. la mitología griega, ¿cierto? Que tiene el poder de ver el futuro, pero que Apolo, por enamorarse de ella y al ser rechazado por ella, de alguna forma le tira la maldición de que nadie le va a creer esta profecía que ella es capaz de vaticinar. Sí. Y tú señalas un poco eso, que a los ecologistas le pasa eso. ¿Te ha pasado a ti en tu función de Sí. ecologista? Sí, tal vez mucho en el mundo ambiental
tomar esta posición tan realista, porque yo creo que es realista. ¿Ah? Es decir, en el último artículo que escribí sobre los límites del optimismo, yo digo que es tan grave ver un vaso solamente medio lleno como verlo medio vacío. ¿Ah? Entonces, el medio lleno es optimista y el que ve el vaso medio vacío es pesimista, pero el realismo significa verlo en su conjunto para saber si se está llenando o se está vaciando. No sé si me entendí. Entonces, Vamos por agua, ¿no? ¿ah? Vamos por agua. Claro, y por eso que yo puse ahí lo importante es buscar agua. Pero en el fondo esta visión de Cassandra es así, y yo lo vivo diariamente porque hay mucha gente que me respeta, pero no me dice que puedo ser un alarmista. Hace poco un entrevistador en una radio me dijo, mira Manuel, hace 2 años yo mismo decía que tú eras un alarmista. Ahora encuentro que tú eras realista. ¿Ah? O sea, yo apuesto a algo que, para que tú entiendas, Pablo, yo apuesto a que hoy día la sensibilización se da por los hechos y no por los discursos. ¿Mm? Por lo tanto, si tú tienes una visión prospectiva relativamente coherente, acertada, vas a saber tú que la comprobación no la tienen que dar los seres humanos, sino la tiene que dar el estar con la naturaleza. Por ejemplo, el caso de la pandemia, el caso de la pandemia, cuando leí el informe del año pasado de la Organización Mundial de la Salud, firmada por la Gross Brundtland, la misma que hizo Nuestro Futuro Común, alertando la inminencia de la llegada de una pandemia. Te estoy hablando del 2019, no te estoy hablando del 2020, estoy hablando ni 10 años atrás, te estoy hablando del año pasado. Alertando de eso, realmente la discusión entre los que estamos en esta hipótesis de que la pandemia es fruto de la destrucción de la naturaleza y del aumento de la temperatura, que hace que los animales silvestres tengan cada vez menos lugares donde vivir y tienen que coexistir con otras especies, y eso significa un intercambio de virus, y esos virus pasan, estaban a lo mejor hace mucho tiempo, a lo mejor este virus está años, pero saltó a los seres humanos, y porque los seres humanos empezaron a acercar y a presionar a esa naturaleza. Entonces, eso es una interpretación de que la pandemia es fruto del desastre ecológico, el traspasar los límites ecológicos y climáticos que hay al hombre. ¿Ah? Y ojo, eso significa que probablemente van a venir nuevos virus, ya no a 100 años, sino que con pocos años. Porque en el fondo la mejor vacuna es cuidar la naturaleza y no se está haciendo. Sí, hay algo que me parece interesante que tú planteas desde ya en este primer capítulo y lo sigues profundizando en Colapso, es que habría una clase social, estoy hablando de los más ricos del mundo, una clase controladora que estaría consciente de este colapso inminente Sí. y que, y que está planteando una fuga del planeta. Sí. Sí. A ver si pudieras comentar un poco eso, el caso de Elon Musk o de Jeff Bezos, que lo comentas en tu libro. Y que son los que hoy día están guiando los cohetes, porque Trump le pasó toda la producción de cohetes a estas dos empresas, a Elon Musk y a Jeff Bezos, que entre paréntesis son los hombres. El caso de Bezos, el dueño de Amazon, es el hombre más rico del mundo. Y Elon Musk también va para ser, tiene 60.000 millones de dólares, no sé, son cantidades monstruosas. ¿Cuál es la tesis central? La tesis central es que la ciencia sabe lo que está pasando, pero no se la quiere decir. Es decir, la élite, y yo no hablo de clases sociales, hablo de élite. La élite
entonces, que es la que tiene el control de la sociedad. Esa élite es económica, esa élite es política, esa élite es cultural, científica, es la que tiene comunicacional, es la que tiene el control. ¿Ah? Esa élite, sea gente de izquierda o derecha, porque están ahí. ¿Ah? Entonces, esa gente sabe que una hipótesis real es que la civilización colapse. Sabe. ¿Por qué? Porque accede a los datos duros. ¿Ah? Y los datos duros se manejan. ¿Ah? No crean que yo soy un tipo loco, yo estoy vinculado a mucha gente que está en esta perspectiva. ¿Ah? Y son científicos de primer orden. De primer orden. O sea, no voy a dar nombres, pero hay. ¿Ah? De primer orden. Y por lo tanto, esa ley sabe de que la hipótesis de un colapso de la civilización es factible. Y por lo tanto, el colapso, ¿pero qué hace? En el caso de la elite esta que te estoy hablando, de la tecnología, alta tecnología, ellos se dan cuenta de que la gobernanza de un colapso es muy terrible y por lo tanto lo que han diseñado es salir del planeta por el tiempo que como que se calmen las cosas. No sé si me entendí, porque ir a Marte, ir a vivir a Marte, eso es imposible. Si tú lo habláis yo lo hablé de masa y todo, son soluciones para cientos de años más, imposible, posible. Y la Luna, que es lo más cerca, es una cosa en constante, tú sabes, constante movimiento. ¿Ah? Por lo tanto, no se puede quedar uno a filmarse. Y ahora que están ilusionados con Venus, bueno, sí, claro, hoy día a 450 grados. Bueno, entonces veamos por qué subió tanto la temperatura en ese planeta, por decirte algo. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El proyecto, y ahí lo digo en el libro, el proyecto consiste en construir grandes estaciones espaciales que giren en torno a la Luna, ¿ah? Porque si a la Tierra no pueden girar porque hay mucha chatarra de arriba, por eso te lo puedo contar, ¿no? Giran en torno a la Luna, y los cohetes que está desarrollando Elon Musk de Tesla son cohetes que van y vuelven, se reutilizan, ¿ah? Y por lo tanto, en ese aspecto, ciertas zonas que van a quedar en la Tierra donde hay recursos, ¿ah? Que van a necesitar, agua, aire y todas esas cosas, ¿ah? Van a ser defendidas sin necesidad de defender países ni defender cosas, sino zonas, y ellos piensan que eso se puede hacer con robots. Mi instituto, el Instituto de Ecología Política, está participando en una campaña mundial. Hemos ganado 2 premios Nobel de la Paz por participar en redes, la red que sacó las minas antipersonales y la red contra la proliferación de armas nucleares. Y estamos trabajando, y tú puedes ir a ver el sitio web, ¿eh? Las conferencias, de impedir de que los robots entren en los ejércitos del mundo. ¿Eh? Porque eso no es un dron. El dron no es un robot, el dron siempre necesita a alguien que está detrás. El robot utiliza ciertamente inteligencia artificial. Y por ese lado nosotros nos enteramos cuando uno de los grandes capos de la inteligencia artificial lo invitaron, y lo escribo ahí en el libro, a tener la explicación porque los ultra ricos no confían en los robots, porque los robots hacen inteligencia artificial, y si esa inteligencia artificial de repente llega a la conclusión de que sus dueños son malos, hasta ahí nomás llegaron. Entonces, esa duda es la que tiene detenida la entrada de ciertos robots, o darle inteligencia artificial, porque, bueno, pueden darse vuelta, y sí, y pueden darse vuelta por ese tema. Por lo tanto, el proyecto de construir la NASA lo está haciendo,
una nave espacial para 200.000, algunos quieren que sea hasta 1.000.000. Es porque se está pensando seriamente en emigrar. Entonces, lo que viene ahora es el turismo espacial. ¿Ya? ¿Qué es lo que viene? Que los ultra ricos empiecen, en vez de ir a las islas de Jamaica, todos esos islas, se vayan al espacio. A reconocer y adecuarse, porque no va a salir barato irse a darse una vuelta a la luna, ¿cierto? Seguro que no. A los más ricos van a ir. Oye, Manuel, una cosa. Oye, tengo un amigo que ya salió, ¿eh? ¿Ah, sí? Un amigo, sí. Sí, tengo un amigo, yo creía que nunca iba a ser. Tengo un amigo que, el que fundó el Círculo Rey. Él, Guy de la Liberté, su sueño, como también era el mío y de todo, es ver la Tierra sin frontera, verla afuera. Y bueno, él pagó a los rusos y lo llevaron a dar una vuelta afuera. Es decir, el tema es de que no lo veo como algo no posible, sino que es poco probable para la gran mayoría de la gente, pero es posible. Por supuesto, claro. Manuel, ya que estamos hablando de cómo una élite tiene una conciencia del colapso, tú señalas que esta conciencia del colapso existe ya hace bastante tiempo. Sí. De hecho, comienza, lo señala en el capítulo 2, con el famoso Acuerdo de París. No, sí, el Acuerdo de París, o sea, la conciencia del colapso nace con un libro famoso que se llama Los límites del crecimiento, que ha sido uno de los libros más leídos dentro del mundo ambiental, junto con la Primavera Silenciosa. La Primavera Silenciosa muestra lo que va a pasarle al mundo con el uso de los pesticidas, y Rachel, y fue un clásico. Y el otro informe del Club de Roma. Y el otro fue ese, el del Club de Roma. Y ese en el 70, 79, 72, a ver, 72 más o menos, ¿sí? Plantea que simulando población y recursos y todo, el planeta colapsará el 2020. 2020, la década del 2020. Sí. Y eso está. Y ese informe fue muy leído por toda mi generación, a mí me golpeó mucho, a tal punto que yo me lo tomé en serio y dije, no voy a seguir la carrera universitaria para la cual estaba, me dije, me voy a dedicar al ambiente, por decirte algo, a hacer viable que se conciliara el ambiente y el desarrollo. Entonces, y ahí vinieron las negociaciones, que Rob Brundtland escribió en un libro muy bueno que se llama Nuestro Futuro Común, que fue la base de la cumbre del 92, es decir, el Acuerdo de Río, donde se acordó una convención de cambio climático. Y esa convención de cambio climático, desde el 1992 hasta el 2015, fue un proyecto que recién fue firmado, acordado en París, justamente el 2015. Y después de que hubo protocolo de Kioto y otros que no prosperaron. Así que esa fue la lógica de negociación, pero mientras se negociaba eso, pasaba el tiempo. Y la ventana de las reformas que habría que haber hecho en el planeta, a mi juicio, se cerraron. Se cerraron un poco antes de que se firmara ese acuerdo. Por lo tanto, ese acuerdo para mí nació muerto, para decírtelo. Nació muerto. Tú planteas que una de las actitudes ante el colapso es el negacionismo. Claro, pero es un negacionismo ilustrado en el sentido de que, a ver, ¿cómo explicártelo? Es como la industria del tabaco. Mucho tiempo la industria del tabaco pagó a la ciencia y todo para que no mostraran artículos que no hay una relación entre cáncer y al pulmón y tabaco. Entonces, no era un negacionismo de sentido común, es un negacionismo donde se hizo, se pagaba investigaciones, lobby, todas esas cosas,
para que la gente no vinculara por problemas de salud el fumar, ¿cierto? Y ustedes saben aquí lo que ha significado sacar algunas leyes restrictivas al tabaco. Ha sido, yo creo que una de las cosas más difíciles que hay. ¿Ah? Entonces, lo mismo pasa con el clima. Lo del clima, hubo un momento que hubo un consenso científico-político en Estados Unidos para abordar en el tiempo de Reagan, para lograr ese tema, pero ahí se metieron, y están las empresas, incluso petroleras, en el cuento, porque se daban cuenta para dónde iba la crisis, pero ahí se metieron la industria petrolera y dijo, no, nosotros necesitamos un tiempo más. Y bajo el argumento de un tiempo más, se fueron postergando todas las decisiones a nivel global hasta ahora, porque si sale Trump de nuevo, Estados Unidos queda afuera. China prometió ahora para el 2060 que sería descarbonizar su economía. Nosotros pensamos que para el 2060 ya va a estar el colapso. Es muy tarde. Es decir, en el fondo, te diría que el sistema económico ha retrasado fundamentalmente las soluciones más radicales o más directas que hay que hacer. Y yo creo que de alguna manera la elite política y científica no se ha atrevido a ponerle realmente ¿cómo se llama? Los cambios que es necesario hacer, impulsar drásticamente. Chile tiene a nivel, yo estoy participando en una comisión que está reactualizando la política energética del país. Chile tiene como Estado descarbonizarse para el 2050. El 2050 vamos a estar ya en un proceso irreversible de colapso. Entonces, pero bueno, ellos no ven la parte optimista y con la parte optimista crean en una fe y esa fe no les deja ver otra cosa. ¿Ah? Y por lo tanto, al no dejar ver otra cosa, todo lo que sea fuera de esa fe es tratado de apocalíptico, etcétera, etcétera, alarmista, y por lo tanto, recién en Inglaterra, recién en Europa, se está revelando la clase, los científicos, ¿eh? ¿Qué están diciendo? No, damos un paso para adelante y 2 pasos para atrás en cuanto a transformaciones políticas importantes. O sea, yo no veo en ninguna parte una transformación política. Lo que ha hecho Europa, que yo estoy muy agradecido, pude estudiar, pude conocer, pero lo que ha hecho Europa es sacar toda la industria contaminante de Europa y trasladarla al mundo, ¿ah? al mundo subdesarrollado. Y por lo tanto, esas bajas de contaminación que pueden mostrar, en realidad es a costa de que la trasladaron para otro lado, no es que la eliminaron. ¿Mm? Por ejemplo, ahora hay una gran moda con el hidrógeno verde. Y todo, para donde veáis, todos están embarcados en el hidrógeno verde. No sé si tenían algún amigo ya que está estudiando el hidrógeno verde o no. ¿Ah? La universidad, todo. ¿Ah? Bueno, el hidrógeno verde se basa en que la industria alemana necesita descarbonizar su economía y su sociedad y no tiene espacio para producir energías renovables que puedan cargarse en los vehículos. No sé si me entendiste. Es decir, todo el mundo, ellos tienen que sacar el carbón, son los grandes productores de carbón, tienen que sacar la energía nuclear, y por lo tanto, en ese contexto, ya ellos todos los espacios, todo eso lo están ocupando como para justamente sustituir esas energías sucias, por decirlo algo. Entonces, la industria automotriz, que tuvo un gran escándalo porque falsificaban las normas, ¿te acuerdas de CO2? ¿Tú conociste esa? La Volkswagen, la Mercedes-Benz, están todos metidos en un lío de que alteraban las mediciones para poder... bueno, entonces
la alternativa es que ellos necesitan pasar al auto eléctrico. Pero ese auto eléctrico se tiene que ser hecho con o batería de litio, pensar los chilenos, yo creo que no, sino que con hidrógeno. Y yo me recuerdo que hace unos 5 o 6 años atrás, yo trabajaba mucho con Antonio Horvath, que era mi amigo, y por el medio de él impulsamos muchos proyectos ecológicos, y apareció un representante de una firma alemana a decir, mire, nosotros queremos instalar un parque eólico en Aysén que pueda producir hidrógeno. Le dijo, muy bueno, le dijo, es un muy buen proyecto, se puede hacer, pero sería bueno que partiera por Aysén para las necesidades de la región. Entonces, no, el negocio no era ese, el negocio era exportarlo y llevarlo a Europa. Entonces, ¿qué es lo que está detrás del hidrógeno verde? Verde significa de que está producido por energías renovables, no convencionales, en fin. ¿Qué es lo que significa que está detrás? A mi juicio, la exportación. Sacar el fruto de las energías renovables del país y llevárselas para otro lado, para alimentar una industria que a mi juicio no tiene futuro, como es la industria de la automotriz, pero que es muy importante desde el punto de vista del empleo, de los ingresos de Alemania, por ejemplo, muy importante y forma parte de esta alianza que tenían los liberales con los socialdemócratas. Manuel, bueno, tú planteas que existe este negacionismo como una forma de entender el colapso, pero también hablas de otra forma de entender lo que es el sálvese quien pueda. Sí. Y no todos pueden salvarse. Eso No. es también lo dramático del asunto. No sé si podría profundizar un poco en esto del sálvese quien pueda, ese individualismo en que nos sumió esta sociedad de consumo donde cada uno vela por sus propios intereses. Ayer, conversando con un profesor de la Universidad Austral, me dijo que él había puesto en discusión el libro y que un estudiante le había dicho gracias por haber aprendido cosas que no quería aprender. Ya. Ah, Claro, sí. porque hay un tema psicológico grave. Y el sálvese quien puede, el que estamos viendo. Es Trump. Es decir, bueno, puesto que no podemos salvar al mundo, salvémonos nosotros y partamos por nuestro país. Eso es. Y partamos por nuestro, y dejando de estar los inmigrantes, todos los que quieran venir, tratemos con nuestra raza, por decirte algo de alguna manera. Entonces, eso hoy día, ese sálvese quien pueda, es la visión que prioriza la salvada individual por sobre la global, la comunitaria. Entonces, no es raro que hay algunos que se estén construyendo búnker, otros, los ultra ricos, están juntando la plata para irse para afuera, y otros aceptando que a lo mejor, bien duro le lo voy a decir, pero que la población tiene que disminuir, y definiendo criterios por los cuales dándole prioridad a algunos sectores sobre otros, por decirte algo. Entonces, sálvese quien pueda. Está bastante implementada. O sea, si ustedes creen que vivimos en un solo planeta, todos somos iguales, el virus nos da todo igual, no es verdad. No es verdad. El virus viaja con la gente. Y a Chile llegó porque estaba veraneando la clase alta ya en Europa. De ahí partió, muy rápido. ¿Iba a llegar? Sí, iba a llegar. Iba a llegar, pero si tú te fijas, el virus viajó en primera, para decírtelo. Sí. Viajó en primera a Chile.
¿ah? En primera clase. Por lo tanto, aquellos que piensan de que no, este es un problema global y por lo tanto hay interés en que nos tengamos que salvar juntos, han tenido la demostración con la vacuna. Pues. Hay más de 100 proyectos de vacuna. Detrás de cada proyecto de la vacuna hay un laboratorio, ¿m? Y ejército, en su gran mayoría. En el caso de los chinos, los rusos y otros más. Entonces, resulta de que ves cooperación internacional, ves discursos sobre cooperación internacional, pero no ves una cooperación así como decir, concentrémonos en las que tengan mayores factibilidades, y veamos cómo actuamos sobre las 4 o 5 vacunas que tienen más perspectivas de llegar y generalizamos su uso y le ponemos precios, qué sé yo, actuar en conjunto. No, aquí cada país se la está rascando con su uña. Y la gente, perdona que me diga la vacuna, pero muestra el tema, y crean un falso optimismo porque son los que andan vendiendo las vacunas los que hablan. Estamos próximos a sacarla, llega en enero, llega, ¿te fijas? Son discursos que no son científicos, son discursos que se está vendiendo la pomada, como se dice en Chile, y claro, y como todo el mundo esperamos, la vacuna, porque el otro es más complejo. Si yo te dijera que la vacuna está en conservar los bosques, la naturaleza y tener un nuevo trato con los animales, esa es la verdadera vacuna. No hay acuerdo. El modelo económico y cultural dice no, entonces ¿qué queréis que nosotros paremos las cosas, el progreso? Y entonces se queda como en el aire. ¿Por qué esta vacuna llegó? Por desgracia, por designio de Dios, qué sé yo, por Satán, no sé, cualquier explicación de tipo de esa naturaleza que en realidad no tiene base científica. Entonces, el sálvese quien pueda está funcionando y yo creo que la pandemia muestra cómo eso va a operar. Oye, Manuel, yo quería preguntarte algo. Porque en este capítulo del Sálvese quien pueda, tú hablas de los puertopians, que serían los puertopians, que serían una especie de millonarios de criptomonedas sí. que están, de alguna forma, acaparando un estilo de vida en Puerto Rico. Entonces, la pregunta que yo te quería hacer es que si ves alguna relación entre el colapso medioambiental y el auge de las criptomonedas como el Bitcoin. Absolutamente, sí, absolutamente. Yo tal vez ahí me centré en Puerto Rico porque tenía más elementos, pero Nueva Zelanda también es un lugar que lo están pensando mucho. Y hay en California aviones que están listos, preparados para partir con los ricos a los refugios que tienen en Nueva Zelanda. Eso. Y lo de Puerto Rico se dio porque Trump, nuevamente Trump, quiso vender la isla, quiso venderla. ¿Tú supiste que tenía un proyecto de venderla? No tenía idea. Sí, quería venderla a Puerto Rico. Y porque es un estado asociado que le cuesta muy caro a Estados Unidos y les produce mucho, llamémosle, gente que no es de la raza norteamericana. Entonces, el proyecto que él tenía era privatizarla, venderla, porque tiene que dar grandes subsidios, y quería comprarse lugares con más futuro, como por ejemplo Islandia, o en esos, Groenlandia, que veía que con el cambio climático iba a transformarse en un lugar fértil y por lo tanto querían cambiar ese terreno por el otro. Efectivamente, mira, pues la prueba está de que bajo la pandemia la moneda que más se ha fortalecido es el Bitcoin, ¿o no? Bastante. Sí.
O sea, ha tenido un alza importante. Tú sabes que es como un refalín, sube y baja. Sí, ¿Ah? sí, sí. Pero si tú tomas un periodo, pongamos el de la pandemia, no creo que haya una moneda que se haya valorizado tanto como el Bitcoin. ¿Ah? Y por lo tanto, ahí es refugio de todas las malas actividades que tiene el ser humano. Por ejemplo, se dice que esto que le hicieron al Banco del Estado o al Banco Chile antes, lo que hacen esto, que son mafias internacionales, piden que se les pague el rescate en Bitcoin. ¿Ah? Claro. Entonces desaparece el dueño. ¿Ah? Y entonces, y eso está pasando en todas partes y a tal punto de que yo creo que los países como China, Rusia y todos se están preparando para tener monedas tipo Bitcoin propias que le puedan hacer funcionarle ante un refugio, ante una crisis del dólar, porque lo que ha hecho Estados Unidos es echar a andar la imprenta ahí donde se fabrican los dólares, pero eso no significa para nada riqueza, mayor riqueza, sino que significa especulación financiera. ¿Eh? Entonces, estamos en una situación muy delicada porque en cualquier momento el dólar puede colapsar. Sí. Oye, Manuel, y una de las cosas más interesantes que a mí me parece del colapso es que, bueno, después de estas dos opciones de enfrentar el colapso, que podría ser el negacionismo, el sálvese quien pueda, viene una tercera forma de entenderlo, que vendría a ser qué es lo que pasa después del colapso. Sí. Eso Mira, ya con los ojos de Cassandra viendo, ¿no? y es la esperanza activa que le llamo yo. ¿Ah? Exacto, sí, sí. A ver, primera cosa, hay que distinguir entre que es un colapso de una civilización, de una forma como nos organizamos los seres humanos, y no de la naturaleza. La naturaleza tiene 6 millones de especies y se cree que el holocausto que estamos viviendo puede terminar con 1 millón de especies. ¿Ah? Por lo tanto, quedan 5 millones de especies y con eso la naturaleza se recupera, digamos, su nuevo equilibrio, la vida en el planeta. ¿Mm? Entonces, pero civilizaciones que han terminado por no resolver los temas climáticos o ecológicos, hay más de 100. Entonces, en la teoría humana, las civilizaciones las podemos rastrear así más complejas desde unos 8.000 años. La naturaleza tiene 4.300 millones de años. 4.300 millones de años está la vida en este planeta. 4.300 millones de años. Y por lo tanto, 8.000 años es prácticamente nada comparado con el tiempo biológico. Si tú pones el tiempo histórico, el tiempo biológico. Pues bien, en esos 8.000 años, más de 100 civilizaciones han colapsado. Tenemos una cerca aquí, en la isla de Pascua, que es parte de este libro. Miren, mira este libro, mira. Este libro es el clásico del colapso. Ajá. Lo escribió Jared Diamond. Y está, incluso yo lo compré en Temuco, esta versión, porque varias veces lo he regalado. ¿Ah? Me costó 27.000 pesos, hace como un año atrás. Y entonces, ahí está escrito la isla de Pascua, pero te puedo nombrar muchos otros más que han tenido ese conflicto, el caso de tal vez el más clásico es de la civilización azteca, la maya, imperios realmente importantes. Y El Imperio Romano desde ya. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que no es el fin del mundo, es el fin de la civilización. Y entonces, siempre ha existido, si no, no seríamos tantos, vamos a ser 8.000 millones, siempre ha existido gente que se sobrevive y crea otra cosa. ¿Ah? Entonces, eso que tratan de descalificarme con este pensamiento, que cómo vamos a volver a las cavernas, que dicen, por ser la vida simple, ¿cómo vamos a volver a las cavernas? No, ya, primero, para 8.000 millones no hay tantas cavernas. Así que no, eso no es factible. Pero segundo,
Yo tengo aquí el sistema solar. Tengo todo esto, todo donde estoy acá funciona con energía solar. Y una celda solar un panel solar te está durando hoy día 30 años. ¿Ah? ¿Me entiendes? Yo tengo aquí esta radio. Esta radio es la que me entrega energía para... funciona mira, con energía cinética. Ajá, maravilloso. Y es una linterna, es una radio, pero también es un cargador de computador, cargador de celular. Es decir, si tú te fijas, esto funciona con energía y tiene una celda fotovoltaica. Yo lo pongo ahí en la ventana cuando hay sol, o si no, con la energía cinética, ¿no? La energía de darle vuelta. ¿Te fijas? Entonces, los, los cambios de estilo de vida son suficientes y están como para poder hacerlo. Pero, y Gandhi lo decía, hay para satisfacer las necesidades de todo el mundo, pero no la ambición de todo el mundo. ¿Ah? Ese es el problema. Es un problema de nosotros los humanos, del nivel de convivencia y la forma que estamos viviendo. Y por lo tanto, esa fórmula ya no tiene salida y por lo tanto hay que cambiarla. Y eso significa que a la etapa que hoy día estamos viviendo el tema de la escasez de los bienes comunes, el aire, el agua, en fin, pero después viene la supervivencia humana y después viene el renacer. Y por lo tanto, en todos los estudios de las civilizaciones, las nuevas civilizaciones nacen en el vientre de las antiguas, como cosas aisladas. Si tú estás formando una ecoaldea, por ejemplo, y los cabros jóvenes están formando una ecoaldea, a lo mejor esa ecoaldea va a ser la forma que van a tomar, la forma de organización que va a tener la gente después. ¿Te fijas? Y por lo tanto, ahí está la base de la esperanza activa, te digo. Yo creo que una cosa es un diagnóstico que puede ser muy radical, muy, llamémosle, pesimista, como lo dicen algunos, pero si tú se concentras en buscar la alternativa, es posible que funcione el tema así. Yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando en una moneda local para la región. Entonces, ¿y por qué no te vas a imaginar Bitcoin? ¿Y por qué no te imagináis cientos de miles de monedas funcionando y intercambiando cosas entre distintas? ¿Por qué no? ¿Y tú crees que se puede hacer? Se puede hacer las famosas cuestiones que hoy día que siguen la trazabilidad de las monedas y de las operaciones, se pueden hacer en pequeña escala. Pero obviamente esas innovaciones tecnológicas nadie las hace, porque si hay algunos economistas que se van a trabajar en monedas locales, chao, no encuentra pega, lo echan de la universidad, no tiene espacio en la sociedad. En cambio, en países europeos, estoy pensando en mi amigo suizo, que tienen una moneda local en Ginebra. Y, y él es una persona muy importante allá y entonces te das cuenta que su desarrollo mental, porque si en Ginebra, en Alemania, existen monedas locales, acá es impensable eso. ¿Quién se atreve? No, pues los paradigmas dominantes ideológicos impiden que la gente se salga de la ortodoxia, porque el modelo quiere mantener su consistencia y todas sus soluciones son dentro del modelo y no fuera, por decirte algo. Oye, Manuel, pero algo pasó hacia finales del 2019, después de que se escribiera Colapso, que pareciera ser que hizo temblar todo el paradigma. A mí una cosa que me encantó de Colapso, de tu libro, es precisamente esta idea de que podemos albergar una esperanza activa. Yo le tenía mucho resquemor a esto de la esperanza, porque soy medio nietzscheano para pensar, y seguía la idea de Nietzsche de que la esperanza es el peor de los males,
porque alarga el tormento de los hombres. Y precisamente porque la esperanza a veces nos pone en esta actitud de inactividad, pero tú propones algo completamente distinto, una esperanza, pero que es activa. Y yo te pregunto, ahora en este contexto que apareció hacia finales del 2019. Bueno, primera cosa, tú estás refiriéndote Al al estallido social. social en octubre, ¿ya? Y que dio paso a este plebiscito de nueva constitución. Bueno, primera cosa, esto que pasó en Chile se está repitiendo en todas partes del mundo. En Hong Kong, ¿tú has visto todas las manifestaciones en Hong Kong? Sí, sí, por supuesto. Sí. ¿Has visto los problemas que tiene Estados Unidos con los problemas con los razas Después de la negras, muerte de George Floyd. de la raza negra, los chalecos amarillos en Francia? Mira, te puedo nombrar muchos más a la memoria, por lo tanto no seamos chauvinistas. Esta cuestión es un fenómeno global. Primera cosa, es un fenómeno global. No hay que ser chauvinista, estos somos únicos los chilenos, claro. No, es un fenómeno. Y por lo tanto es un mundo que, según la teoría del colapso, desde el punto de vista no climático, sino social, está asociado a hay 5 etapas dentro, Orlov describe 5 etapas del colapso. El colapso económico, que fue cuando el petróleo barato, el petróleo ese que tú hacías un hoyito y salía el petróleo, ese se terminó el 2004, 2005, y eso generó la crisis financiera del 2008, de las rentas. ¿Te acuerdas de los bancos y toda esa hipoteca y todo eso? En el trasfondo tenía, claro, tenía el pico del petróleo barato. Después, el 2015, se genera la crisis comercial. Entonces, financiero primero, comercial. Es decir, cuando la globalización deja de crecer, el comercio deja de crecer, de expandirse. Entonces, tenéis contracción financiera y el 2015 entra la contracción comercial. Después viene el tema político, la crisis de la gobernanza. Y no podéis negar que hay una crisis de gobernanza por todos lados. Barcelona, Hong Kong, Santiago de Chile, todo simultáneamente ocurriendo. Es porque el planeta comienza a perder esa centralidad que tenía a nivel político, y empiezan a diluirse las autoridades de todas las instituciones y entran en proceso de contracción. Hoy la tesis mía es de que el colapso es cuando las sociedades pierden complejidad, van perdiendo complejidad para vivir. Entonces, cuando se va produciendo pérdida de complejidad, se contrae. Entonces, tenéis la contracción financiera, tenéis la contracción de tipo comercial, tenéis la contracción política, la gente no se siente representada por la élite política, y lo que viene son según Orlov, dos estados más, que es la crisis social, y yo creo que es la que viene, ya está instalada, sobre todo la pandemia yo creo que la acelera, y la otra, que ni quiero ni hablar, que es la crisis de valores, cuando la sociedad pierde los valores básicos. Entonces, primer punto, sí, hubo aquí un hecho importante, la ciudadanía, la gente se rebeló contra el establishment. Eso es. No es que la izquierda y derecha, sino que se rebeló contra el establishment. Y por lo tanto hizo tambalear todo. Y el gobierno, hay que reconocerlo, estuvo en un momento muy... Nadie sabía si iba a continuar y no, y la clase política se puso de acuerdo en esta salida que tú ves. Pero con una serie de letras chicas, como para encauzar y mantenerse vigente. Entonces, en ese aspecto, creo que sí, pero yo sostengo, y lo he escrito, o sea, está sostenido, es que esta constitución más bien responde a necesidades insatisfechas de la transición, de la dictadura a la democracia.
y por lo tanto son necesidades de tipo económica, política, culturales, de dignidad, muchas cosas, en fin, pero no van a enfrentar la crisis climática radicalmente. ¿No estamos preparados para una constitución verde? No, por supuesto que no. Lo que tú vas a ver es que vas a ver una constitución que ojalá le quite los candados a muchos valores, pero va a haber una renovación del discurso verde, pero no de los hechos verdes. Es lo que yo te estoy hablando. ¿Ah? Es decir, ponte el caso, yo vivo en un lugar de Pucón donde el casino es una de las principales economías que hay. Claro. Y es realmente superfluo. Yo terminaría con los casinos en todas partes del mundo. Es una industria superflua. Bueno, pero da empleo. ¿Y tú crees que hay alguien del establishment de izquierda a derecha que se va a oponer a que se reabran los casinos? No, pues. Le van a poner casinos sustentables, pues. ¿Ah? Y vaya a tener gente diciendo, mire, el casino sustentable, mire, usted descarbonice, vaya a jugar y descarbonice, aquí si usted hace esto, le regala, ¿ah? Nosotros lo vamos a invertir en plantar árboles, por decirte algo, ¿no? Es ridículo, pero después te vas a reír, porque es verdad lo que va a ocurrir. Entonces, Constitución Verde, yo creo que no es responsable desde el punto de vista de la gente ecológica prometer cosas que no van a ocurrir. Porque esa gente que se desencanta, después asume posiciones mucho más o autoritarias o creen superhombres que pueden salvarlo. O sea, es gente desencantada que está dispuesta a entregar grados de libertad a cambio de seguridad. Y eso es bien interesante, ¿eh? ¿Ah? O sea, eso es bien interesante, porque me he preguntado, ¿cuál es la relación entre el ecologismo y la defensa de los derechos humanos? Y si es posible pensar en autoritarismos verdes también. Sí, es lo que tiene más posibilidades de funcionar. Yo le llamo ecofascismo, de frentón. Pero eso vas porque si tú no logras en este proceso constitucional reconocerle el derecho a la naturaleza, sigue siendo una constitución antropocéntrica, con mejores grados de equidad, mejores grados de cosas, pero antropocéntrica. Y por lo tanto, es proclive, al no conocer los derechos, que los conflictos que ocurren entre capital y trabajo o de sectores se solucionen destruyendo la naturaleza. Aunque no se diga, pero es así. ¿Me entendiste tú? Si tú ocupas terrenos que son las playas, por ejemplo, que son bienes comunes y empiezas a hacer ocupaciones de las playas, o cosas así, o la cordillera empieza a destruir los glaciares porque, bueno, se van a terminar de todas maneras. En fin, empieza a hacer excepciones. Nada, tú tienes que entregarle derecho a la naturaleza. Y esos derechos a la naturaleza sean reconocidos constitucionalmente. Si no es así, esta nueva constitución, que es positiva, yo voy a aprobarla, no hay discusión de eso, va a durar poco tiempo y va a ser antropocéntrica. ¿Ah? Ese es el problema. Va a ser antropocéntrica y va a durar poco tiempo. ¿Cuánto poco tiempo? Cuando el cambio climático se haga evidente como se hizo la pandemia. O sea, que no lo podáis eludir, no lo podáis eludir. Tenéis que enfrentarte. Y eso significa un nuevo acuerdo social. Pero ese acuerdo social va a ser para sobrevivir, Pablo. No va a ser cuando estemos ahí hasta el agua del cuello, ojalá agua, pero estemos muy angustiados por la situación. Ahí se va a requerir una nueva constitución y eso yo creo que 15 años más. Por eso que va a ser una constitución breve, importantísima, porque va a poner, va a sacar probablemente, por ejemplo, reconocer que somos
que somos varios pueblos acá, es importante que se Claro. reconozca. ¿Ah? Hay cosas que se van a poder avanzar mucho, los derechos de la mujer, en fin, todas esas cosas, pero abandonar el antropocentrismo para decir nosotros somos interdependientes de la naturaleza, somos parte de ella porque somos del reino animal y tenemos que preocuparnos en fin, todo eso, eso no va a ocurrir desgraciadamente. No está preparada la sociedad y todavía los paradigmas dominantes, tanto el liberalismo como el marxismo, que son los que dominan en Chile, entregan una preeminencia al ser humano sobre la naturaleza. Ojalá que nos desprendamos de la naturaleza, que podamos vivir sin la naturaleza. No lo dicen, pero es la práctica. Imposible. Bueno, Manuel, más o menos que abordamos todos los puntos de colapso. Me parece que tuvimos una linda conversación, algo más de una hora. Quisiera, antes de cerrar esta conversación, preguntarte si vienen más proyectos, si estás escribiendo algo más. ¿En qué estás ahora? Estoy escribiendo nomás, que espero sacarlo después del plebiscito. Pero no es... mira, en política climática existen dos grandes fenómenos que se enfrentan. Uno, por la mitigación de los procesos y otro es por la adaptación. ¿Ah? Entonces, hasta ahora, la mitigación es la capacidad de que los elementos de la naturaleza y su cuidado y todo está externo y se internaliza en el modelo. Y por lo tanto el modelo sea el que funcione y eso se llama reforma. Entonces la mitigación es ir mitigando para lograr que vía reforma ocurra ese fenómeno. Por ejemplo, no sé, si la palta es de la zona central, bueno, vamos a adaptarla al cambio climático o sea, la vamos a mitigar y vamos a hacer, en fin, todo un sistema que le permita amortiguar este proceso de cambio de temperatura, ese quieto. Pero el otro se llama adaptación. Y la adaptación significa, puesto que ya no es posible parar el cambio climático, que es la tesis mía, por lo menos en el corto y mediano plazo, porque las moléculas de CO2 que duran más de 100 años, pueden durar entre 8 y 200 años. Por lo tanto, cualquier política que se haga va a tener una repercusión en algunos años. Traten de parar los deshielos de la Antártica y de los polos. No se puede, eso va a tomar, si uno deja de actuar, unos 1000 o 2000 años. No sé si entiende. En la escala humana no hay cosas de corto plazo. Y entonces, en ese sentido, estoy escribiendo un libro sobre una adaptación profunda de la sociedad, hacia adaptarse para el cambio climático para poder sobrevivir. Esa es la tesis mía. Y eso estoy tratando de ver cómo eso se puede definir con una cosa que es novedosa para ti, Pablo. Yo sostengo de que uno vota de dos maneras. Vota para la democracia representativa, vota con la mano. Marca y elige su personaje, elige su político, qué sé yo, las opciones. Pero también hay otra forma de votar que es con los pies, es cuando tú te diriges en una cierta dirección y por lo tanto eso es la democracia que yo denomino la participativa. Y por lo tanto la idea básica es que la gente ahora tiene que ocupar los pies. Y si quiere hacer cambios, tiene que hacer cambios y por lo tanto un manual para la gente que quiera votar por los pies, eso es un poco mi segundo libro. ¿Me entiendes la imagen? Por supuesto, tendremos a lo mejor una inversión migratoria. Si en algún momento tuvimos tremendas migraciones del campo a la ciudad, tendremos ahora migraciones de la ciudad al campo.
tendremos universidad del campo y tendremos gente nómade que va a empezar a vivir en distintos lugares. Y tengo el caso ya, de hecho, tú sabes que estoy dando unos cursos sobre principios y técnicas de supervivencia en comunidad. Sí. Tengo como 200 alumnos. Y una de ellas es una persona ya nómade que es diseñadora gráfica, tiene su combi, ¿ah? Y tiene todo su equipo y va trabajando y está en distintas partes. O sea, su casa es una combi, para decírtelo algo. Una ¿Ah? nueva forma de habitar mentalmente el espacio y Y claro, conceptualmente muy distinta. entonces es sabido de amigos californianos que se les quemó todo. Entonces, es probable que alguna gente eh, tenga una vida más nómade, que es distinto a los refugiados ambientales. ¿M? Los refugiados ambientales son aquellos que tienen, por ejemplo, campesinos que quedan sin agua y se tienen que ir para otro lado. ¿M? Estos pueden volver al lugar, pero combinan con las estaciones, con los medios que tienen de viajar, en fin, y entonces hacen una vida como no, yo creo que esa es la tendencia, me encantaría a mí, que creo que va a salir después de la pandemia, va a salir una tendencia de ese nivel, y claro, a lo mejor las migraciones de tipo climática van a ser mucho mayores, pero también son modo de vida, los jóvenes no los veo comprándose un departamento como primera prioridad. Uh-huh. ¿Eh? Ese Yo que creo que no. no quieren quedar endeudados. Mi hija me dijo, cuando le dije, ¿y vaya a sacar tu plata de la ISAPRE? Porque está obligado siempre a dar boletos. Sí, me dijo, pero que cuando yo jubile, son como, a ver, como 30 años más, ¿cierto? Sí. Cuando yo jubile, no va a haber ni mundo ni ISAPRE. ¿Para qué se las voy a tener guardadas ahí? Claro. ¿Ah? Y esas dos preguntas no le puede decir que no. ¿Eh? Bueno, de alguna manera yo tengo las mismas dudas que mi hija, así que ¿ah? En ese sentido uno no puede decir nada antes, porque uno puede venir con el discurso de, oye, bueno, si hay que ahorrar para el futuro. Pues, es probable que la sociedad esté el próximo 2020 discutiendo retirar un 10% más. Bien, Manuel, te agradezco un montonazo el tiempo que me diste y que nos diste para conversar, para profundizar de tus ideas. Voy a estar atento a tu próxima publicación ¿Ya? y a ver si estamos conversando de nuevo, pues. Por supuesto, sí, yo creo que eh, bien, yo creo que las nuevas generaciones, y tú soy parte de esas nuevas generaciones, de ellos va a depender mucho cuando vamos a partir, po. Y por lo tanto, yo no me trago eso que las nuevas generaciones no son comprometidas, no siguen, no, tienen sus códigos, tienen sus otras formas de procesar la realidad, ¿ah? Y llamémosle que la élite sigue haciendo un discurso, pero que las nuevas generaciones no lo toman, ¿ah? Porque no sienten que lo están orientando. No sé si me entendí. Sí, sí. Entonces, es fundamental que las nuevas generaciones, que son las que en definitiva van a enfrentar el periodo de la supervivencia humana, lo hagan en forma creativa, con una esperanza de que lo que están es enfrentarlo, sirve también para diseñar una nueva sociedad donde el ser humano esté reconciliado con la naturaleza, porque somos parte de ella, ¿no? Y no podemos negar ese vínculo. Muchas gracias, Pablo. A ti, un abrazo. Nos vemos. Adiós. Chao. Chao, chao.